7:05 de la mañana. La alimentación, el mundo, la comunidad global son temas que necesariamente deben estar vinculados en la reflexión, en la planificación y en la ejecución de políticas públicas. Nos acompaña Alexis Bonte, representante para Venezuela de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, porque mañana es el Día Mundial de la Alimentación. Y por supuesto en Naciones Unidas están proponiendo, como siempre, el compromiso para que procuremos la garantía del derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe. Alexis, siempre es interesante escuchar tus análisis, nos colocan en una posición de realismo ante los retos que hay en materias como esta que yo acabo de describir. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un placer, una alegría y un honor estar con ustedes durante esta semana del Día Mundial de la Alimentación. Fíjate, te voy a hacer una pregunta quizás inesperada, pero en estos tiempos es noticia de primera plana los distintos escenarios bélicos que lamentablemente se desarrollan en el mundo. Y uno dice, oye, qué bonito sería que tanto dinero que se va por la vía de la compra y uso de armamento fuera a la inversión de la producción de alimentos, a la satisfacción de tanta hambre que hay en el planeta, ¿no? Por ejemplo. Tú sabes que el conflicto no solamente es una cuestión de dinero, pero también solamente sin conflicto, a 60% del hombre en el mundo que desaparece. 60% del hombre en el mundo es debido al conflicto. Entonces, como tú dices, porque eso te genera una distorsión de los sistemas alimentarios, desplazamiento de personas que producían y que comían normalmente eso. Entonces tú estás destruyendo completamente un sistema alimentario que estaba muy estable. Eso es la primera causa de subalimentación y de hambre en el mundo. Es por eso que siempre es como una vergüenza humana, ¿no? Sabemos que la alimentación es la tercera necesidad básica humana en el mundo, después del aire y el agua, y todavía, 2020, casi 5, todavía tenemos este problema. Y el problema no es por culpa del planeta, no es por culpa de técnico, porque producimos suficiente. Si tú miras, con 100% de lo que producimos, perdemos 30%. Y a pesar de esta pérdida de 30%, todavía tenemos 90% de la población mundial que puede comer. Hay solamente 10% de la población que no tiene que comer. Pero la producción de alimentos es suficiente. Entonces, a nivel de energía es suficiente. Y además, si contamos los 10% de obesos que no deberían comer tanto, se ve que realmente tenemos suficiente comida en el mundo. El problema es la distribución y la accesibilidad a estos alimentos por culpa nuevamente de economía y de los conflictos. Pero este año, si tú miras el tema del Día Mundial de la Alimentación, es para diversificar los tipos de alimentos para tener una mejor vida y un mejor futuro. Lo que hemos visto es que no es suficiente comer o comer mucho, es que hay que comer bien. Eso es una diferencia grande. Yo siempre me voy a acordar Qué interesante. Un señor que vivía en Amazonas. Y él me dijo, era un docente y se fue a Amazonas, en su pueblo, Grillo 2 o algo así. Y él me dijo, mira, a mi izquierda tengo mi Gama Express y a la derecha tengo mi Farmatodo. Eso es solamente de alimentos. La naturaleza ¿Qué te mostró? Casi todo. ¿Cultivos te mostró? ¿Qué te mostró? No, el bosque, la selva. El bosque, la selva. Sobre todo para su Farmatodo tiene de todo. Mira, qué interesante cómo vas desglosando de una manera tan fácil, entre comillas, de entender, ¿no? Claro, y tan difícil que resulta de aplicar. Fíjate lo que está pasando. Hoy en día aparentemente van cambiando muchos paradigmas. Por lo menos se ubica en esto de las redes sociales el gran debate de la alimentación. Lo que decían toda una vida que era bueno, resulta que para una gran mayoría ahora es malo, que come así, que come asado, porque aquí estamos hablando de cantidad, de calidad, de cultura, de características en zonas del planeta. Pero, por ejemplo, todas las bondades que ahora se le da al huevo, a la carne de cerdo, que antes, tú sabes, estaban condenadas, y hay quienes dicen que la fruta es mala. Ese es un tema de poco relieve en medio de esta discusión. No, la cosa es un tema de educación y de dinero. Hay muchas
encuestas o investigaciones que están hechas por la gente que produce alimentos, por ejemplo, procesados. Ajá. No hay que olvidar que la gente, es como una guerra. Una guerra casi siempre empieza con una mentira. Entonces, en el tema de la alimentación hay que tener mucho cuidado. Hay que ver los científicos, pero los buenos, porque se dice, ¿no? Una ciencia sin conciencia arruina el alma. Qué bueno. Entonces hay que tener cuidado con la publicidad. Lo claro es que frutos, vegetales y carne, como se dice, blanca, eso está bien. Son irrebatibles. No, eso es claro. Hay que ver cómo comían los ancianos. Sí, yo he visto un documental de Nueva York. En 1920, una cámara en la calle. Ningún obeso. Ahora, USA es 40% de obesidad en los adultos. En 2020. En 1990 era 20%. Ha doblado en 30 años. Si tú miras en Netherlands, los Países Bajos, ahora es 15%. Entonces es un tema cultural y hay que escuchar la buena ciencia y sobre todo los ancianos, ellos sabían cómo comer. Oye, ¿cómo se puede avanzar en el compromiso de garantizar el derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe? Primero, bueno, hay que conocernos. A partir de ese conocimiento, ¿dónde están las mejores prácticas posibles? Mira, primero hay que ver un poco las estadísticas y antes del COVID y de la guerra de Ucrania, que son los dos factores que han cambiado mucho los sistemas alimentarios, había como 5% de subalimentación en la región. Justo durante y después del COVID era hasta 7% y ahora es 6%. O sea, hemos bajado un poco de 4 millones de personas. Hay 4 millones de personas que tienen menos hambre que antes. So, ya tenemos una tendencia que es positiva, pero no, hasta que un niño tiene hambre no hay que ver alegría, ¿no? Pero hay varias políticas que se puede promover y aplicar, por supuesto. Hay un dicho que dice 0 kilómetros, 0 hambre. So, hay que ir en los circuitos cortos. Eso es el más importante, también para el medio ambiente, ¿no? Yo personalmente no entiendo por qué hay carne que se van de Latinoamérica hacia Europa. En Europa tú puedes producir tu carne, ¿no? Porque hay que hacer todo este camino. Y después te dicen que es carne sostenible porque era de silvopastoral, temática como agroforestal, silvopastoral en Uruguay o en Argentina. Pero al fin, cuando tú mides el carbono que se emite para el transporte, no sé dónde está la sostenibilidad. Circuito corto es un elemento. Educación nutricional es súper importante a través de los niños, a través de las escuelas, y por eso en Venezuela tenemos un ejemplo muy interesante que es las escuelas técnicas agrícolas que ya hablamos. Y de hecho, mañana vamos con el ministro de Educación y la Embajada de Brasil a una ETA de Carrizal aquí, como a media hora, y ahí se va a firmar la adhesión de Venezuela a la RES, Red de Alimentación Escolar Sostenible. So, ahí, por ejemplo, es una plataforma de diálogo político entre los países que son miembros de esta red para intercambiar las buenas prácticas, justamente como tú decías. Y aquí en Venezuela hay que explicar lo que se hace, porque el tema de la Escuela Técnica Agrícola, que es el centro de un punto círculo de varias escuelas, como entre 5 y 10, y que puede dar ejemplo de cómo hay que producir y cómo hay que comer. Eso es un ejemplo que no hemos visto en otros países de esta región. ¿Y en qué medida se está desarrollando esas escuelas técnicas, esos puntos círculos, con ese efecto positivo en Venezuela? ¿Cómo podrías describirlo, graficarlo? Bueno, mira, en cada estado hay como entre 2 y hasta 5 o 6 escuelas técnicas agrícolas en cada estado. Por parte de la FAO, en colaboración con el Ministerio de Educación, hemos apoyado como 45 en los últimos 2 años y ahora tenemos un proyecto para 15 escuelas, pero en las comunidades indígenas, donde vamos a ver cómo ellos, sus hábitos alimentarios, pero también hay que exponer la gente a nuevas prácticas. Y por ejemplo, hay el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas que fue hace una semana en Amazonas y se encontró con una comunidad que ha tenido un proyecto con la FAO y la gobernación de Amazonas. Y ellos lo han dicho muy claramente, que ahora están comiendo cosas que no sabían y que le encantan. Ellos tienen la habitud de comer solamente yuca y carne que se va cazando, ¿no? Ahora tienes cerdos y tienes verduras que no conocían y que les gusta. Y que es súper rico en términos nutricionales. Entonces,
cada proyecto tiene su impacto. Ahora es como responsabilidad del gobierno de poner eso a escala. Una agencia como la FAO o una ONG no tiene esta capacidad. Entonces, lo que hemos visto el año pasado es que el gobierno quería o quiere, o ya lo ha convertido como 2.000 escuelas en escuelas técnicas, incluyendo las escuelas técnicas agrícolas. Ya vemos que partiendo de un pequeño proyecto, el gobierno se ha apropiado completamente la iniciativa y tiene una política de convertir más escuelas técnicas agrícolas. Qué interesante. ¿Cómo describirías el mapa de Venezuela en poco tiempo desde el punto de vista de estas metas a propósito del Día Mundial de la Alimentación, para ubicarnos? Porque yo siempre digo, a mí un muy venezolano, quien se sienta así me dice, amo a Venezuela, te lo creo. Conozco a Venezuela, es discutible. Es un país muy grande, muy diverso y generalmente nos movemos siempre en un mismo sitio, ¿no? Yo creo que tú has tenido la oportunidad de conocer a Venezuela más que muchos venezolanos. Eso pienso que es seguro. Pienso que me fui a todos los estados excepto del Tamacuro. Pero mira, sí, la verdad es que Venezuela no solamente es grande y diverso, que es súper atractivo y súper interesante, porque aquí hay una capacidad de producir todos los alimentos para la población. Pienso que si estimamos 25 o 30 millones de personas, Venezuela puede producir para 40 millones de personas. Hay toda la posibilidad. Cuando hablamos con los colegas de FEDEAGRO o de las ONG o de los pequeños productores, lo que falta sobre todo es acceso a crédito. Eso es la cosa la más complicada para el sector agrícola, para los pequeños y para los grandes. Después el otro tema es el poder adquisitivo de la gente, que a veces todavía hay este problema debido a la situación que todos conocemos. Pero hemos visto desde 3-4 años que la tendencia está a la mejora y eso se ve sin ninguna duda en la calle también se ve. Cuando hace como 3 años había las estadísticas en Venezuela un poco complicado a gestionar, pero más o menos hace 3-4 años el índice de subalimentación era entre 20 y 30% y ahora está entre 10 y 20%, depende de las fuentes de datos, pero hay una mejora, eso es claro, pero nuevamente el camino todavía está largo hasta que tenemos casi todos los niños, niñas y mujeres que pueden comer de manera correcta. El otro tema en Venezuela con la mejora económica, que todavía está solamente para un segmento de la población, pero cuando se va a la playa se ve que la tasa de obesidad también es un poco alta. No solamente en la playa, por supuesto, pero ahí es más obvio que en la calle. Bueno, Alexis, muchas gracias por estar aquí a propósito de la celebración mañana del Día Mundial de la Alimentación. Hasta pronto, mucho éxito. Muchísimas gracias. Alexis Bonte, representante para Venezuela de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Sigan allí, por favor.